En el año 1980, a finales del 83, volví a Buenos Aires, después de haber pasado como 9 años de trabajando en Venezuela, y empezó, vamos a decir, mi accionar, no solamente como criador, sino también como socio de la asociación, a la cual le entregué muchos años y muchas horas de mi vida con enorme satisfacción, donde hice cantidades de amigos entre los cuales te cuento. Sí, señor. Y compré el primer padrillo de esta nueva etapa de la cría, que era un caballo de Vázquez, bagualero Neuquén, hijo del San Justo 130, es decir, el porqué el reiterado San Justo fue porque siempre en mi vamos a decir, en mi ideal del prototipo racial se encontraba el caballo de San Justo, que era una cosa intermedia entre el caballo elegante, bonito del Cardal y el caballo fuerte y tal vez un poco tosco de la reserva para ese momento. El bagualero Neuquén, el Picasso, fue un poco reiterativo, es decir, volver al San Justo 130, al 775, al Conde, que eran los caballos con los cuales había trabajado Adolfo Herman. Vamos a decir, a las potrancas hijas del Neuquén, había que buscarles un nuevo padre, y entonces me decidí por un caballo de Enrique Tronconi, el Vilcún Martirio, que era a su vez hijo del Don Justo VI y nieto de Conde. Es decir, siempre me movía dentro de un grupo, un patrón de sangres importante. Creo que San Justo marca un rumbo en el cual influyó mucho también Adán García, gran amigo de Adolfo, que fue el primero que vio al Conde, por ejemplo. Para criadores de la talla de Joaquín Amadeo, el Conde se escapaba del ideal y eso daba temor. Para personas que habían trabajado durante varios y tantos años midiendo y tratando de no apartarse de ese patrón racial, era difícil aceptar al Conde. Adán fue la persona, creo que hay pocas personas que tienen ese don de ver a los animales adentro, lo que no se ve, pero lo que tienen y transmiten. Y Adán fue una de esas personas. Otra persona, por ejemplo, es Raúl Barneche, un zootecnista nato, es decir, con las vacas, con los caballos, con los burros, con los canarios, o las gallinas o los perros. Pero son esas personas que ven los atributos y los atributos transmisibles. Ese fue Adán con esas líneas que él fue descubriendo en las manadas de San Justo. Inclusive, vamos a decir, las primeras yeguas que vienen de allá del sur, que trae Adán, un padrillo que trae también Adán y que van a dar origen a la línea materna de Conde, son un poco esa síntesis del animal un poquito más funcional, largo y de movimientos más suaves, menos martillados que lo que había hasta ese momento. Es decir, es un caballo más suelto. La marcha era un laboratorio funcional en donde a ese patrón racial que había se le iban agregando cosas para mejorar desde el punto de vista funcional aquella imagen que teníamos del caballo. Es decir, empezaron a desaparecer los cuellos pesados porque era sinónimo de caballo sin avance, empezaron a buscarse más angulatura de paletas, porque eso era lo que la marcha pedía, eso era lo que surgía de esa prueba funcional tan intensa. Y lógicamente el que estaba más cerca de ese ideal era San Justo. Y creo que, volviendo a la pregunta, creo que ese es un punto de inflexión dentro de la raza, un antes y un después, ¿no? La raza se nutrió de San Justo y avanzó con San Justo. Las
conversaciones que empecé a mantener con Carlos Munita y con Coteco Aguirre sobre lo que era el caballo chileno, es decir, que era una cosa nueva para mí, en cuanto sobre todo a la incorporación de características de inteligencia y de rapidez para el aprendizaje del caballo nuestro. Es decir, nuestro caballo es un caballo que se crió en libertad durante 400 años y la selección fue más natural que humana, en el sentido de que era un caballo que tenía que defenderse del puma, del jabalí, y de los indios, etcétera, etcétera, y hacían que el caballo fuera un caballo más bien temeroso y que se defendía como podía. Encima, nuestra doma para ese tipo de caballo era una doma muy agresiva. Y frente a eso, en Chile habían seleccionado en los últimos 80 o 100 años un caballo con otra visión totalmente distinta, es decir, en superficies mucho más pequeñas, el contacto entre el ser humano y el caballo era mucho más íntimo y el caballo perdía el temor hacia el humano y había una interrelación entre los dos mucho más profunda y la mansedumbre empezó a surgir en forma natural. Eso hizo que en una noche de los martes de la REA decidimos así de un día para el otro, el 5 de enero creo que era, con Raúl Barnech y Corinés, nos fuimos y empezamos en Ñilque, es decir, pasamos la frontera allá abajo en Villa Angostura, íbamos munidos de una vieja revista que habíamos encontrado en la asociación con propagandas al costado de cabañas que no teníamos ni idea. El tema es que nos fuimos con el Falcon y empezamos a avanzar desde Ñilque hasta Santiago. Veíamos caballos y entrábamos.